Hola a todos, un saludo a todo el público de ¿Qué tal? Que hoy nos está sintonizando para esta entrevista. Yo soy el doctor Sebastián Rodríguez Llamazares. Médico potosino, estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pues afortunadamente después pude hacer una maestría en el extranjero en salud pública en la Universidad de Harvard. Después regresé aquí a México para hacer la especialidad en neumología, una subespecialidad en los trastornos respiratorios del dormir. Básicamente me encargo de ayudarle a la gente a tener una mejor salud de sus pulmones y a dormir mejor. Desde hace pues un par de años trabajo aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias atendiendo pacientes con COVID que están en fases pues avanzadas y graves de la enfermedad. Hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo es que esta infección puede tener un impacto en tu vida y pues qué recomendaciones podemos seguir para poder vivir mejor pese a que estamos en medio de esta pandemia. Ya sabemos que el COVID puede afectar al sistema respiratorio, pues quizá es importante precisar que hay otras áreas del cuerpo que también puede afectar. Normalmente los síntomas que tiene el COVID pues suelen ser todo este cuadro gripal bastante feo, bastante intenso, con mucho dolor de cuerpo y demás. Y eso se debe a la reacción que el COVID produce en nuestro cuerpo. Todos estos síntomas que nosotros generamos, en realidad es la respuesta que tiene el cuerpo contra el bicho. Pues ese mismo proceso de inflamación, ¿no? Puede suceder en otros órganos del cuerpo, no solo en el pulmón. Quizá los órganos que más se ven afectados cuando la fase inflamatoria del COVID está muy intensa, pues suelen ser los riñones o el corazón, por ejemplo. Realmente si tuviéramos que elegir cuál es el órgano blanco en el que el COVID actúa, pues como bien sabemos es el paciente que ha superado el COVID sí puede tener secuelas. En realidad la palabra secuelas no nos gusta mucho porque implica que esto va a ser algo que va a continuar y se va a perpetuar a lo largo de la vida. Gran mayoría de las enfermedades virales respiratorias no dejan secuelas pulmonares. Lo que sí puede quedar es algo de síntoma residual. La diferencia tiene que ver con que el síntoma residual, conforme va pasando el tiempo, pues se va quitando y va disminuyendo su intensidad. Es cierto que el COVID tiene muchísimos más síntomas residuales que cualquier otro virus con el que nos hayamos enfrentado antes. Entonces es común que después de tener COVID, algunos pacientes se queden con una tosecita o se queden con un problema para oler bien o siguen sintiendo mucha fatiga. Lo que hemos visto a lo largo de estos 2 años, que conocemos poco de la enfermedad, pero de lo que hemos ido conociendo, pues es que hemos descubierto que realmente las tomografías y los estudios de imagen 6 meses después de haber tenido COVID son prácticamente normales. No es como que el paciente con COVID se quede con una secuela permanente. Ahora también existen estudios que reportan y que actualmente están estudiando qué es lo que pasa con estos síntomas residuales y qué cosas podemos hacer nosotros para tratar de disminuir el impacto que tiene en nuestras vidas. Quizá lo más importante es que si después de 1 o 2 meses de haber tenido COVID ustedes persisten con algún síntoma, pues es muy importante que visiten a su médico para que justamente se haga el abordaje diagnóstico y podamos llegar a las razones por las que esto sucede y cuáles son los posibles tratamientos. Elemento que nos ayuda muchísimo a tratar de contener el impacto de la enfermedad. Una de las cosas que ha circulado también en la información que tenemos, tener una vacuna no implica que no te va a dar la infección, pero sí va a disminuir el nivel de gravedad que puedes tener con ello. Y eso pues ha sido evidente a lo largo de la tercera y cuarta ola, en la que hemos visto que incluso los contagios pueden ser igual o mayores que no las previas, pero la mortalidad es menor, específicamente porque con los pacientes que ya están vacunados, pues disminuimos la posibilidad de que este paciente tenga neumonía o que adicionalmente pues pueda tener un proceso muy intenso que le pueda llevar a la muerte. Asunto de la vacunación, realmente pues se ha generado como mucha expectativa de qué vacuna me pongo. Y en definitiva la recomendación a nivel mundial sigue siendo
ponte la vacuna que tengas disponible. Afortunadamente también hemos podido empezar a hacer estudios de la efectividad de las vacunas cuando se hacen en esquemas combinados, ¿no? Hoy en México, por ejemplo, el refuerzo se da con AstraZeneca independientemente de cuál haya sido el esquema de vacunación previo. La verdad es que hemos visto que la respuesta que tiene el cuerpo a diferentes regímenes de vacuna pues es adecuada, ¿no? Hasta el momento no se ha reportado que haya mayor número de efectos adversos por usar una combinación. Y si se genera una respuesta de tu cuerpo en el que puedes producir anticuerpos y defenderte contra las formas graves de la enfermedad. Mucha controversia respecto a qué es bueno o qué es malo respecto al cuidado de un paciente con COVID, ¿no? Si yo tengo un paciente con COVID en mi casa, lo tengo que tener en un cuarto aislado, ¿qué hago con sus trastes? ¿Qué hago con su ropa de cama, ¿no? Las posturas han ido cambiando a lo largo de la pandemia. Hoy, 2 años después, ya sabemos que realmente el COVID no se transmite a través de objetos, no se transmite a través de la ropa. En ese sentido, realmente es que la manera en cómo se transmite el COVID es a través de un aerosol, llámese del contacto de persona a persona, al estar hablando. Bajo ese esquema, no es necesario sanitizar todo el cuarto después de que un paciente tiene COVID. Mientras mantengamos un espacio ventilado, esa es la mejor manera de protegernos, siempre y cuando nosotros incluso utilicemos cubrebocas. ¿Qué cuidados debe de tomar la familia cuando un miembro de la familia sale con COVID? Pues ahí lo primero es determinar cómo ha sido la exposición. ¿Es tu hijo que vive en otro depa, ¿no? Y que se va a venir a quedar contigo para que tú lo puedas cuidar? Pues entonces sí, lo puedes mantener aislado, pero si es un miembro de la familia que ha estado conviviendo con todos, ¿no? A lo largo de la última semana, pues ya no tiene mucho sentido estarse aislando el uno de los otros y es más importante que esa familia se aísle del resto de las familias. Es decir, no ir a visitar a la abuelita y a los tíos y a los compadres para tratar de evitar la propagación de la infección. Otra de las grandes preguntas es qué sucede con las pruebas, ¿no? Cuando me hago una PCR, cuando me hago una prueba de antígenos. Y eso es algo que también ha cambiado mucho a lo largo de la pandemia. Hoy, 2 años después, pues ya sabemos muchas cosas más de las que sabíamos antes. Nosotros utilizamos una prueba de antígeno para un paciente que tiene síntomas y usualmente se debe de realizar entre 3 a 5 días después de empezados los síntomas. Las pruebas de PCR se utilizan para los pacientes que son asintomáticos, es decir, que no presentan síntomas. Deberían tomarse más o menos entre 6 y 7 días después de la exposición. Quizá una de las recomendaciones que más suelo dar a mis pacientes es que si tú en tu casa has estado conviviendo con alguien que sale positivo, pues quizá lo más sano es pensar que toda la familia es positiva, no estarnos guiando por si este paciente tiene la prueba positiva pero su esposa sale negativa y su hijo sale positivo, pues todos deberían ser considerados que tienen COVID y que todos lo pueden transmitir. La información ha ido cambiando, cada vez está más en desuso el usar un cubrebocas de tela como una medida efectiva. Tampoco se necesita un cubrebocas de alta eficiencia N95 como si estuviéramos adentro de un hospital. En general, los cubrebocas KN95 han demostrado que son una buena alternativa para evitar la transmisión del virus. También los cubrebocas que son tricapa, que son las mascarillas quirúrgicas que solemos usar, también son útiles para frenar la propagación del virus, nada más que duran un poco menos. Quisiera agradecerles hayan sintonizado aquí a qué tal y en esta entrevista, y estoy abierto a sus preguntas aquí en los comentarios. Saludos a todos.